En esta práctica hablaremos sobre la estadística inferencial. Nuestro tema de aplicación será el valor de producción generado por las empresas constructoras según el tipo de obra. Nuestra base de datos fue obtenida de la página del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Las variables que se presentan en nuestra base de datos son edificación, agua, riego y saneamiento, electricidad y comunicaciones, transporte, petróleo y petroquímica y otras construcciones. Se le llama inferencia estadística al análisis y procesamiento de información que permite inducir las características de una población definida a través de una muestra. Nos referimos a estimación puntual o estimador cuando se hace uso únicamente de un valor perteneciente a la muestra para poder evaluar alguna medida desconocida de la población. Los intervalos de confianza nos indican cómo utilizar los datos de la muestra para calcular dos números que son los extremos del intervalo, los que se conocen como intervalos de confianza. Este debe tener el valor del parámetro y una amplitud moderada. De hipótesis. Una prueba de hipótesis consiste en establecer dos suposiciones, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Podemos fijar un nivel de significación alfa, ya sea de 1, 5 o 10%. Respecto a la hipótesis nula, se pueden tomar diferentes decisiones. Si la hipótesis nula es verdadera y se rechaza, entonces caemos en un error de tipo 1. En caso contrario, tenemos una decisión correcta. Ahora bien, si la decisión respecto a la hipótesis nula es falsa y la rechazamos, entonces tendremos la decisión correcta, y en caso de aceptarla tenemos un error de tipo 2. Solamente podemos cometer uno de ambos errores. Pretendemos determinar mediante estadística inferencial el comportamiento de las diferentes ramas de la construcción del país en cuanto a sus inversiones y su impacto en el crecimiento económico del mismo. Para explicar el ejercicio de inferencia usaremos la variable de edificación, ya que es la que más impacto tiene en el crecimiento del país. Dado el nivel de significación 5%, la desviación estándar 2.833.608.256 y la media poblacional de 16.857.897.1, podemos calcular los intervalos de confianza no sin antes calcular nuestro valor estadístico, representado por z, obteniendo de tablas que z es igual a 1.96. Después obtenemos la media de la muestra, que sería 17.123.622.66, y con ello calcularemos los intervalos mediante la fórmula x media más menos z de 0.025 por la desviación estándar por la media de la muestra, usando el positivo para el valor máximo y el negativo para el valor mínimo, obteniendo así el límite mínimo de 16.313.507.14 y el límite máximo 17.933.738.18. Para la segunda parte establecemos nuestra hipótesis nula, proponiendo que la media poblacional es menor o igual que 17 millones y nuestra hipótesis alternativa con una media mayor a 17 millones. Estableciendo una significación del 5% y nuestro número de elementos n igual a 47 de la muestra, obtenemos la z crítica de tablas, resultando 1.64, y usando los parámetros anteriores de x media, mu y desviación estándar, calculamos la z de prueba obteniendo un valor de 0.69. Con lo que podemos concluir que se acepta la hipótesis nula e inferimos que para la rama de edificación la inversión en años futuros sería aproximadamente de 17 millones de pesos. México es un país que dentro de los niveles de infraestructura es uno de los principales en el que los indicadores que reflejan el bienestar de su población se encuentra la edificación, la cual es una de las ramas con mayor inversión. La producción generada en este sector se refiere a la construcción de edificios tales como viviendas, naves industriales, corporativos, escuelas y en general todas aquellas construcciones destinadas al desarrollo humano. Es por eso que mediante la inferencia aplicada a nuestros datos obtuvimos una inversión aproximada de 17 millones, la cual nos da una idea del crecimiento económico que podrían tener las inversiones futuras en esta rama de la construcción.
El avance tecnológico es de vital importancia para el progreso del país, tanto como lo son sus vías de comunicación y transporte, dado que a mayores vías de comunicación se considera mayor crecimiento. Incluye aspectos como lo son carreteras, puentes, pasos a desnivel, etc., así como también construcciones de puertos, aeropuertos y todo aquello que tenga relación con la movilidad de la población. Es la segunda con mayor inversión entre todas las ramas de la construcción, ya que como resultado de la inferencia aplicada se esperan inversiones futuras de 8 millones. Esto se debe al crecimiento de la población, que a su vez hace crecer la edificación y por ende las vías de transporte. Con esta variable nos referimos a la producción generada gracias a la construcción de redes de distribución de agua potable, pozos de extracción y plantas de tratamiento de aguas residuales, presas y lugares de almacenamiento de agua para su aprovechamiento y uso. Y de acuerdo a los órdenes de inversión, esta ocupa el último lugar en cuanto a inversiones. Concluyendo, esta variable se puede inferir que no se le ha dado un buen seguimiento a la distribución del agua y las redes de saneamiento en el país, lo cual está directamente relacionada con la situación del país en cuanto al acceso de la población a este vital líquido. Es importante destacar que se ha mantenido una inversión constante de 1.5 millones, es decir, mínima o casi nula, variación entre los datos y que además esto puede relacionarse con el crecimiento demográfico y la distribución de las poblaciones en el territorio nacional. Variable de vital importancia ya que es en este ramo en donde se contempla en la construcción de redes de distribución eléctrica e infraestructura de plantas generadoras, así como construcción de infraestructura para redes de comunicación. En el orden de importancia ocupa el quinto lugar en inversión en el país y aplicando inferencia estadística nos arroja que la posible inversión a futuro sería de aproximadamente 2 millones. Cabe destacar que observando los datos la inversión ha aumentado al pasar de los años, lo cual se debe al crecimiento demográfico de la población y la necesidad del alumbrado público y privado así como teléfono e internet. México es uno de los principales países petroleros a nivel mundial, ubicándolo en el 14º sitio. Sin embargo, esta variable ocupa el tercer lugar dentro de la producción generada por las empresas constructoras, lugares como plantas de refinería o estaciones de distribución de hidrocarburos. Su tratamiento, transporte por toda la República es lo que comprende este ramo. También cabe mencionar que es uno de los principales pilares de la economía mexicana, y de acuerdo a la inferencia de los datos podemos predecir que se mantendrá una inversión de 5 millones con un comportamiento constante para los próximos años. En esta variable se incluyen todos aquellos aspectos no considerados anteriormente, por ejemplo, construcciones particulares. Este ramo contempla el valor producido en miles de pesos invertidos en el país. La importancia de inferir sobre estos datos viene dada por el querer saber qué tipo de construcciones a futuro se pueden generar, desglosando este ramo, el cual ocupa el cuarto lugar en inversión. En otro tipo de construcción más específica y en qué estudios futuros puede incluirse en los censos. La inferencia estadística arrojó una inversión a futuro de 2.5 millones con mucha variación debido a la naturaleza no común de sus construcciones. Con la realización de este trabajo se logra comprender el uso de la inferencia estadística en general, así como el uso que se puede dar en la rama de la construcción. Dados los datos, es posible aplicar el método analizando y procesando la información. Esto nos sirve para definir qué tan confiable resulta la muestra que se utilizó para la inferencia y obtención de resultados. Con esto, es posible definir las características de cada variable de la construcción que se tomó como base, las cuales se representan dado el monto de inversión resultante que nos indica la rama de la construcción de mayor importancia y crecimiento para el país. En general, se puede decir que de acuerdo con el análisis de datos realizado en la base a la inferencia estadística, se puede determinar el rango de inversión en pesos y de esta manera tomar información para determinar qué rama de la construcción tiene mayor producción a lo largo de los últimos 13 años y predecir así el comportamiento que tendrá en un futuro próximo, lo cual nos indica que se está cumpliendo con el objetivo de este trabajo.